Porque en lo poco le somos fiel y Dios en lo mucho nos va a poner. Y cuando le somos fiel a Dios, aleluya, Dios bendice nuestras vidas. Cuando hacemos las cosas con un corazón sincero, es realmente cuando Dios bendice a su pueblo y a sus hijos. Por eso yo digo, mi papá me dejó 10 consejos para que en la vida me vaya bien. Me dejó 10 consejos, aleluya, para que quizás allí no tropiece, para que yo pueda seguir avanzando, para que yo pueda ser bendecido, para que todas las promesas, aleluya, que están escritas en el libro de la vida se cumplan en mi vida. No poder cumplir con estas pequeñas cosas. Y hay algo que el Señor, lo primero que le decía al pueblo allí en Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que Dios le dijo, yo soy tu Dios, aleluya, el que te saqué del lugar donde tú estabas. Lo primero que tenemos que recordar quién es nuestro papá. Lo primero que tenemos que entender, aleluya, en todo esto, que Dios, aleluya, fue el que te sacó del lugar donde tú te encontrabas, cuando estabas allí sumergido en el pecado, aleluya, cuando tú no eras nada, cuando quizás eras un drogadicto, un delincuente, un borracho, o lo que haya sido, aleluya, fue el único que extendió su mano, fue Dios, aleluya, para rescatarte. Y eso es lo que le estaba haciendo entender al pueblo. Fui yo, aleluya, cuando tú estabas allí, esclavo por los egipcios, fui yo, aleluya, el que fue y sacó la cara por ustedes. Y lo saqué de aquel lugar para darle una tierra nueva, una tierra que le había prometido a sus padres, una tierra donde antes el pueblo del Señor ya había vivido. Aleluya, devolverle lo que le pertenecía. Y así Dios le decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra, de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Allí Dios le estaba diciendo a su pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo venía de una costumbre, aleluya, que tenían los egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses, había muchas estatuas, muchas cosas que ellos adoraban. Y Dios los saca de aquel lugar donde ellos habían visto que los egipcios adoraban muchas estatuas, y Dios le decía, eso no es lo que tú tienes que hacer. Eso no es lo que tú tienes que seguir, aleluya. Y hoy vivimos aquí en esta tierra, y esta tierra, aleluya, donde estamos, hay muchos lugares donde adoran a estatuas, a vírgenes, a santos. Quizás muchos que le van a pedir trabajo allí a San Cayetano. Hay muchos que le van a pedir liberación a la Virgen de Satanudo. Hay muchos que le van a pedir allí protección al Gauchito Gil o a San la Muerte y a tantas otras cosas. Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos el gran protector, aleluya. Y Dios les estaba hablando y diciendo, no se aparten de esto, no se confundan, aleluya. Ya está, ustedes ya salieron, ya se terminó la esclavitud para ustedes. Ya están, hoy nosotros le pertenecemos a un solo Padre. Amén. Aleluya. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor, para que no se confundan. Y le decía, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Wow! ¿Qué le estaba diciendo Dios? Aleluya, yo visito la maldad. Aleluya. Aún de la tercera y cuarta generación de aquellos que no me obedecen, de aquellos que me aborrecen. Y Dios, por eso yo le decía, Dios me dejó 10 consejos para que en la vida me vaya bien. No solamente a mí, sino a mis hijos. Aleluya. Porque si yo hago las cosas bien, si yo adoro a este Rey de Reyes y Señor de Señores, si yo le alabo con todo mi corazón, con toda mi alma, y cumplo, aleluya, con lo que Él me ordenó, aleluya, no solamente Dios me va a bendecir a mí, también va a bendecir a mis hijos. Amén. Aleluya. Porque a través de ti, a través de lo que Dios te va a dar a ti, aleluya, tú vas a poder bendecir a aquellos que están en tu casa. Tú vas a poder bendecir a tus hijos. Tú vas a poder bendecir quizás a tu esposa.
Si nosotros cumplimos con Dios, Dios cumple con nosotros. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva para cada uno de nosotros. Donde todos, aleluya, vamos a estar en aquel lugar si le alabamos, si le adoramos, pero si cumplimos, aleluya, con su promesa, con su palabra, con su ordenanza, con sus estatutos. Wow, pastor, pero esta era para el pueblo de Israel. ¿Eh? No, esto también es para nosotros. También tenemos que honrar a este Dios, así como dice la palabra, que honremos a nuestros padres. Amén. Para que todas las cosas que hagamos nos vayan bien. Aleluya. Y así como honramos a nuestros papás, aleluya, debemos honrar a este Dios, porque Él, aleluya, nos dio una nueva oportunidad de seguir viviendo. Yo cada día que me levanto le digo, Señor, yo soy la razón, aleluya, tú eres la razón por la cual yo abro mis ojos cada día. Amén. Porque sin Él quizás hoy no estaría en esta tierra. El aire que respiramos es gracias a Él. Amén. Gracias a Él, aleluya, estamos aquí, porque quizás Él estuvo en aquel momento, aleluya, cuando tú te empezaste a formar, cuando hubo planes para ti. Aleluya. Y dice, no tendrás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque todo, aleluya, porque no podrá por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, aleluya, de reposo para santificarlo. 6 días trabajará y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tus hijos, ni tu hija, aleluya, ni tu siervo, ni tus criadas, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aleluya. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios, aleluya, te da. Aleluya. Y qué bueno que es honrarlo a Dios. Qué bueno que es bendecir el nombre de Jehová. Qué bueno es que obedecer la palabra del Señor. Pero a veces nosotros, aleluya, esta carne, aleluya, que tenemos que aprender a matarla cada día como Pablo, aleluya. ¿Por qué? Porque es la carne, esta carnalidad que tenemos a veces, que no nos deja crecer y que no nos deja avanzar. Como decía el pastor Baul el miércoles, que quizás usted tiene aquí, no sé, estudio, lo que sea, aleluya, no venimos. Y no es el compromiso con el pastor, sino es el compromiso con Dios. Amén. Porque es el Señor el que está aquí esperándote. Es el Señor el que quizás puso una palabra en el corazón del siervo para entregártela, aleluya, y tú no llegas. Y te preguntas por qué las cosas te van mal. Y te preguntas por qué no podemos avanzar y no podemos crecer y no podemos prosperar. Y cuando nosotros empezamos a cumplir con Dios, aleluya, Dios cumple con nosotros. Yo siempre cuento, aleluya, que cuando pude llegar a Santiago, Dios allí hizo un clic en mi vida. Y desde allí en más, aleluya, yo empecé a tener una transformación de parte de Dios, aleluya. Y ¿sabe lo que entendí? Que cumpliendo con Dios, aleluya, iba a recibir las bendiciones. Que cumpliendo con Dios, aleluya, Dios me iba a prosperar. Que cumpliendo con Dios nada me iba a faltar en mi casa. Aleluya, que cumpliendo con Dios, aleluya, Dios iba a ir por delante de mí, derrotando, aleluya, a los gigantes que se levanten. Vamos a tener problemas, dificultades, aleluya, vamos a engriparnos como cualquiera. Pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que mi papá, aleluya, que está en el cielo, Él está como un poderoso gigante, aleluya, delante de mí con la espada desenvainada. Aleluya. Y en este tiempo, y el pastor no me deja mentir, aleluya, Dios nos ha bendecido de una forma tremenda. Amén.
Dios nos ha prosperado de una forma, aleluya, tremenda. Cuando yo me fui a Santiago me compré unas zapatillas y llevé esa única zapatilla que tenía. Aleluya. Pero cuando hice el viaje a Salta el año pasado, aleluya, ya en mi valija no había solo un par de zapatillas, sino me llevé 4. Porque Dios es fiel y verdadero. Amén. Porque Dios prospera, porque Dios bendice. Aleluya. Porque Dios dice que abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pero es para los hijos, para los que le creemos, para los que le obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no te dejará faltar nada si tú le obedeces. ¿Qué papá dice? Le dará a su hijo una serpiente si su hijo le pide pan. ¿Tú crees que Dios te dará una serpiente si tú le pides pan? Si aún el pueblo, aleluya, del Señor, estando en el desierto, aleluya, pasando hambre, aleluya, se quejó, aleluya, por lo que se estaba sucediendo. Y Dios mandó el maná. Y después dijeron, ya estamos cansados de comer maná. Necesitamos comer carne. Y le mandó codornices. Qué bueno. Así es Dios. Este Dios al que yo le sirvo es así, aleluya. Aleluya. Y por eso Dios le hablaba al pueblo, dándole esos 10 mandamientos, dándole esos estatutos, aleluya, para que en todo lo que hiciera le vaya bien. Le decía, ama a tu prójimo, así como te amé yo a ti, así como yo, aleluya, te amé a ti, aleluya, cuando no eras nada, así como yo te amé a ti cuando tus padres te abandonaron, así como te amé yo a ti, aleluya, cuando estabas allí sumergido en los vicios, así ama a tu prójimo, porque nadie daba nada por ti, porque muchas puertas se te habían cerrado, pero aún, aleluya, yo te amé igual. Aleluya. No me importó la circunstancia en la que tú vivías. Y con ese amor, decía el Señor, tú tienes que amar a tu prójimo. Por eso el Señor, cuando hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a semejanza de nosotros. Aleluya. Porque Él tenía amor. Y ese amor, aleluya, es incomparable. Dice el libro de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué? Para que los días tuyos sean buenos. Así Dios le decía a su pueblo, aleluya. Estas pues son los mandamientos, estatutos, decretos, aleluya, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que pongáis por obra. Así le estaba hablando Moisés al pueblo. Estos son los mandamientos, los estatutos, estos son. Aleluya, estas son las reglas para que todo te vaya bien. Esto, aleluya, este es el proyecto que tengo para ustedes. Aleluya, tengo un proyecto de bienestar, tengo un proyecto, aleluya, de buenas cosas para sus vidas. Pero ese proyecto lo tenemos que cumplir. No nos podemos apartar, no podemos hacer una columna de menos porque se te va a caer la casa. Vieron que a veces queremos ahorrar material, Dice, pero eso es un problema a veces. Le ponemos 3 fierros menos, 4 fierros menos, y después ¿qué pasa? Con esos edificios se desmoronan, se caen, parecen muy lindos, muy lindas cosas, pero de repente, wow, se destruye. Aleluya. Dios necesita, aleluya, que nosotros cumplamos con todo. Aleluya, ¿para qué? Para que todas las cosas te vayan bien. Y así hablaba David a su hijo Salomón. Y esto que David le decía a Salomón, aleluya, era para que Salomón, aleluya, le vaya bien en su reinado.
Y David ya había estado con Dios y Dios había bendecido a David. David no era nada, un Amén. pobre pastor de ovejas que nada tenía. Amén. Ni su padre lo querían, ni sus hermanos. Aleluya, porque era como que David era allí un huérfano, estaba allí apartado. Pero sucedió que un día el Señor vio su corazón y lo levantó como rey. Y David fue perseguido. Y Dios le entregó un ejército a David. Y David peleó en el nombre de Jehová de los ejércitos y venció. Pero también David cometió pecado. Aleluya. Pero ¿saben lo que tenía David? Que David siempre que cometía algún pecado venía a los pies del Señor y se arrepentía. Y Dios lo perdonaba. Y a veces nos cuesta eso. A veces nos cuesta venir a pedirle perdón aún a Dios que no lo vemos. Amén. Imagínate si te cuesta venirle a pedir perdón a Dios que no lo ves. ¿Cuánto más te costará pedirle perdón quizás a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino? Quizás sacarte esa raíz de amargura por aquello que quizás un día te hicieron y todavía lo tienes guardado. Y todavía lo tienes allí en tu corazón y no te lo puedes arrancar y no puedes perdonar. Aleluya. Y David le decía a Salomón allí en el libro de Primera de Crónicas 28:9. Por eso yo decía al comienzo que para mí esto es un consejo de parte de Dios. Esos 10 mandamientos. Aleluya. Un consejo de parte de mi papá para que todo me salga bien. Un consejo como cualquier papá le daría a su hijo. Que estudie, aleluya, que no se meta en problemas, que piense en un futuro, porque las cosas quizás trabajando le van a ser mejor. Aleluya. Que respete a sus amigos, que respete quizás a aquella muchacha con la que un día se ponga de novio. Y todos esos consejos que le damos los papás a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que a ellos les vaya bien. Porque quizás nosotros hemos pasado cosas como papá, como mamá. Hemos pasado cosas en nuestra juventud, de no tener algo, quizás no tener una buena casa, no tener una buena comodidad, un buen baño, no tener allí. Yo hablaba el otro día con un amigo que lo fui a buscar al hospital y me dice, ¿sabe? La doctora me hizo un árbol genealógico. ¿Es doctora? Le digo, psicóloga. La que te atendió, la diabetóloga. No sé, me dijo, pero me hizo un árbol genealógico y me empezó a preguntar de qué había muerto mi papá. Y también de qué había muerto mi mamá y de qué murieron mis hermanos. Porque ya se le murieron, él es el más chico y se le murieron los hermanos más grandes y se murió la mamá, el papá y quedó sin familia y bueno. Y él me contaba y me decía, y la doctora me dijo, mira, tú puedes estar más propenso a morirte de un ataque al corazón y yo le dije, no sabes, tú tienes que renunciar a todo eso. Tú tienes que decir, no, Señor, yo voy a morirme de lo que tú quieres que yo me muera. Aleluya. Yo no me voy a morir de lo que se murió mi papá. Yo no me voy a morir de lo que se murió mi mamá. Yo no me voy a morir de lo que se murieron mis hermanos. Aleluya. Yo rompo toda maldición generacional. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, porque yo tengo un Dios verdadero y yo te pertenezco a ti. Amén. Aleluya. Yo le dije, renuncia a todo eso. Y yo le decía, ¿sabe? Eso me hace recordar a aquellas familias que quizás nacen en un lugar quizás no muy cómodo, quizás en un barrio, aleluya, donde quizás la delincuencia, la droga y todas esas cosas, ¿no? Y uno de joven, de chiquito, se cría en ese lugar con sus papás, aleluya. Pero quizás el enemigo nos hizo creer que esa es nuestra tierra. El enemigo nos hace creer que esa es nuestra posición, que eso es lo que tenemos que heredar nosotros, que esa tierra de pobreza, esa tierra de enfermedad, esa tierra de delincuencia, esa tierra de droga, esa tierra de bendición. Y para que tú empieces a crecer en una tierra de bendición, tú tienes que salir de esa tierra. Aleluya, y dejar toda tu parentela allí. Porque Dios, cuando nos llama, cuando nos prepara, aleluya, nosotros empezamos a tomar decisiones diferentes. Yo, aleluya, cuando conocí al Señor, ¿saben?
Nosotros vivíamos también allí de chiquito en una casa donde mi mamá iba a buscar el agua a la bomba. Y así hasta mucho tiempo, hasta que en algún momento allí mi papá pensaba que era bueno que el baño tenga cortina y no puerta para que no haga ruido la puerta del baño, no sé. Pero así vivimos mucho tiempo. Aleluya, pero mi pensamiento, aleluya, era un pensamiento diferente. Yo decía, yo no quiero vivir de esta forma cuando crezca. Yo no quiero, aleluya, que mis hijos vivan de esta forma cuando yo crezca. Yo quiero tener mis cosas, quiero tener mi casa, una casa buena, una casa donde pueda abrir la canilla y que salga agua y un baño bueno. Y Dios me lo permitió hacerlo. Porque Dios es fiel y verdadero. Porque si tú cumples con Dios, Dios cumple contigo. Amén. Porque si tú le sirves a Dios, Dios te paga. Porque la Biblia dice, yo soy tu proveedor. Aleluya. Yo soy tu salvador. Yo soy el que abre las puertas que se cierran. Si tú cumples conmigo, aleluya, yo voy a bendecirte, yo voy a hacer cosas grandes. Aleluya. Aquellos que un día hablaron mal de ti, aleluya, van a hablar bien porque verán un cambio en tu vida. Y eso es lo que le decía David a Salomón. Y David le decía a Salomón, en el libro de Primera de Crónicas 28:9 decía, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Aleluya. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Allí David le decía a Salomón, Salomón, hijo mío, reconoce a mi Dios, al Dios de tu padre. Ese Dios, aleluya, que no falla, ese Dios que no ha cambiado, que su mano no se ha cortado. Ese Dios que un día sacó al pueblo de Israel, ese Dios, aleluya, que un día me sacó de aquel lugar donde yo me encontraba y que nadie daba nada por mí y me hizo rey. A ese Dios empieza a servirle. A ese Dios reconoce porque es el único Dios verdadero. Obedécele, aleluya, en todas las cosas, aleluya, porque si tú lo obedeces, aleluya, todas las cosas te van a ir bien, aleluya. Pero si tú, aleluya, te apartas de Él, si tú lo dejares, Él te desechará, aleluya, dice para siempre. Si tú lo dejares, si tú lo abandonares, aleluya, Dios te abandonará también a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este mensaje le estaba dando un papá a su hijo. Y Salomón entendió el proyecto. Salomón entendió, aleluya. Y dice que iba al lugar más alto, a un monte, aleluya, a presentar sacrificio. Y cuando algunos presentaban uno, él presentaba 1000, aleluya, sacrificios. Porque él quería agradarle a Dios. Y lo único que Salomón pedía era sabiduría. Amén. Para guiar al pueblo. Pero como papá es bueno, pero como papá es fiel, aleluya, no solamente le dio a Salomón lo que él pedía, sino que le dio riqueza, lo prosperó, lo bendijo grandemente. Aleluya. Salomón le había entregado su corazón y le decía, Señor, yo necesito sabiduría para guiar a tu pueblo. Aleluya. Pero Dios tenía otro plan con él, de bendecirlo, de prosperarlo, de llenarlo de bendiciones. Aleluya. Un consejo de un papá que cambia una vida. Un consejo de Dios cambia una relación. Un consejo de Dios, aleluya, hace que esa puerta que se te había cerrado se te abra. Un consejo de Dios, aleluya, hace grandes cosas. Si lo cumplimos, si lo agarramos, si lo atrapamos. Y en esta noche, aleluya, así como Moisés le decía al pueblo allí en el libro de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que los enseñe, para que todas las cosas te vayan bien. Esto es lo que Dios quiso hablar en esta noche, para que
Iglesia de Jesucristo de Nazaret, dejemos de andar viviendo una vida desordenada. Dejemos de andar viviendo allí como cualquier cosa. Y entendamos que somos hijos del Rey. Que entendamos, aleluya, que somos real sacerdocio. Que entendamos, aleluya, que somos nación santa. Aleluya, pueblo escogido. Aleluya, que somos, aleluya, no somos cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tenemos un Padre que tiene todo. Aleluya. Y que si nos portamos bien, las bendiciones te alcanzarán hasta que sobren y abunden. Amén. Pero debemos cumplir con Dios. Amén. Ponte de pie en esta noche. Aleluya.